Buenas noches, doctores. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con nuestras charlas habituales de los lunes del capítulo de retina. La semana pasada, Gustavo habló sobre lo que es endoftalmitis exógena. El día de hoy yo voy a hablarles sobre lo que es endoftalmitis de causa endógena. Entonces, recordando la clasificación que también usó Gustavo, podemos dividir según la etiología, la forma en la cual, digamos, los gérmenes llegan al ojito en dos formas, causa exógena y causa endógena. Sabemos ya, por lo que Gustavo revisó la semana pasada, pues que las de causa exógenas son con mayor se presenta. Sin embargo, las endógenas, a pesar de no ser una causa más frecuente, es también una causa importante y a veces por lo que su incidencia, su prevalencia no es tan alta, es de difícil diagnóstico porque no lo sospechamos en un primer momento. Entonces podemos decir que la endoftalmitis endógena es una afección ocular inflamatoria que se debe a un proceso infeccioso, por lo general bacterias u hongos, ¿no? Cuya diseminación es a través de la sangre. Dentro de las endógenas, como acabo de mencionar en la definición, podemos dividirla en dos causas, ¿no? Las bacterianas y las fúngicas. Esta es una tabla en la cual se muestra cuál es la incidencia, la prevalencia de la causa endógena dentro de todas las endoftalmitis. Vemos pues que las series son bastante variadas, incluso hay series que reportan casos tan bajos que llegan a cero, y puede llegar incluso hasta el 20%. Entonces, empecemos con las generalidades, ¿no? Como bien dijimos, es una infección sistémica que va a embolizar vía sanguínea. Antes también se le conocía como endoftalmitis metastásica y que se asocia, es decir, no es una afección que solamente comprometa el ojo, sino es una enfermedad sistémica. Siempre que estamos pensando en una endoftalmitis endógena debemos descartar una enfermedad sistémica, es decir, hay una bacteremia o ha habido una bacteremia o una fungemia. Como su diseminación es hematógena, lo que suele afectarse, la estructura que suele afectarse primero es la coroides y también el cuerpo ciliar. Por ejemplo, aquí en esta imagen estamos viendo que hay una elevación, hay una distorsión de lo que es la coroides que compromete o que levanta las capas internas, todas las capas de la retina. Muchas veces incluso podríamos tener, si vemos esta imagen, un diagnóstico, podríamos pensar incluso que se trata de una tumoración. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estábamos mencionando, que el compromiso primario es la coroides y cuerpo ciliar, hay que tenerlo bastante en cuenta. La causa endógena, como mencionamos, va a series tan bajas como del 0% hasta las cuales superan más del 20%. Sin embargo, se dice que la incidencia en términos generales va del 5 al 15% de todos los casos de endoftalmitis. La afectación bilateral también se ha descrito, el 10% de las afecciones pueden comprometer ambos ojos, y el 80% de estos pacientes que desarrollen endoftalmitis endógena pues van a tener una visión menor de 20/200, es decir, van a ser legalmente ciegos. Incluso el 20%, un número bastante alto, puede llegar a la evisceración o la enucleación. Entonces, a pesar de ser una enfermedad no frecuente, es una enfermedad pues que tiene alto riesgo de comprometer la calidad de vida de nuestros pacientes, incluso tener índice de mortalidad, digamos, considerable, ¿no? Entonces, nuevamente recalcar que es una enfermedad sistémica. ¿Por qué es importante esto? Al menos en lugares, en hospitales como el nuestro, en el cual pues nosotros, cuando somos residentes, tenemos que hacer guardias. Muchas veces nos llegan interconsultas de pacientes que están en medicina interna y termina hospitalizándose en nuestro servicio, en el departamento de oftalmología. Y estos pacientes, recordemos que no solamente estamos hablando de una afectación ocular, sino que es un compromiso sistémico. Entonces, estos pacientes lo adecuado es que sean manejados al menos en una unidad donde haya cuidado intermedios, incluso muchas veces son pacientes que van a estar en cuidados intensivos, ¿no? La incidencia de una fungemia que termine en una endoftalmitis va de 0.04
0.4 hasta el 0.4%, y para las bacteriemias también es de 0.05 a 0.4%. Entonces no olvidemos que cuando hablemos de endoftalmitis endógena, estamos hablando de pacientes inmunocomprometidos, que tengan cierto grado de inmunosupresión. Entonces es bastante importante también saber que no solamente hay riesgo de pérdida de agudeza visual y pérdida del globo ocular de la anatomía, sino que las cifras de muerte por endoftalmitis endógena se ha visto tan altas como 18 al 29%, y en el caso de ser de causa fúngica, se ha descrito una mortalidad tan alta a las 14 semanas que puede llegar hasta la mitad de los casos. Entonces, digamos que es importante conocer esta enfermedad a pesar de que no sea muy frecuente o muy prevalente, ya que es una de las pocas verdaderas emergencias en oftalmología con las que vamos a tratar, ¿no? Ok, entonces, como mencionamos, los factores de riesgo, los principales son pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué patologías se han descrito? Pues, por ejemplo, esto va a variar según la población. Por ejemplo, para los asiáticos, la mitad de los pacientes se ha descrito series mayores del 50%. También es bastante significativo para los americanos, pero sin embargo, para ellos la mayor incidencia está asociado a lo que es el abuso de drogas endovenosas. ¿Okay? En realidad, cualquier infección que pueda mandar émbolos sépticos a lo que es la coroides podría desarrollar una endoftalmitis endógena, ¿no? Se describe cirrosis hepática, enfermedades cardiovasculares, las de etiología tumoral también, las neoplasias malignas se han descrito, ya sean de tumores sólidos o sanguíneos como la leucemia y los linfomas, entre otros. Entonces, esto hay que tenerlo también en cuenta. Ahora, en cuanto a etiología, en términos generales, se dice que la causa fúngica es la más prevalente, pero es poco más de la mitad de los casos. Alrededor del 52% se va a deber a cándida y un pequeño porcentaje se va a deber también a hongos, pero aspergillus sufusarium, es decir, hongos filamentosos. En cuanto al compromiso por bacterias, digamos que eso también va a variar según el área geográfica, ¿no? Por ejemplo, en esta tablita estamos viendo que para lo que es Europa y Estados Unidos, dentro de lo que es la causa bacteriana, los gram positivos son los que mayor predominan. Pero para lo que es Asia y África, y en términos generales a nivel mundial, se ha descrito que hasta un 55% puede llegar a ser por gram negativos. ¿Ok? Esto es un gráfico en el cual describe en forma general qué patógenos están actualmente más identificados. Se habla de la Klebsiella pneumoniae en el 27% de los casos a nivel mundial. Esto se va a asociar sobre todo a infecciones hepáticas. Se describe en abscesos hepáticos podemos encontrar este tipo de patógeno comprometiendo nuestro globo ocular, entre otras patologías. Ahora, para hablar de lo que es la endoftalmitis endógena de causa fúngica, también debemos dejar en claro que todo digamos, compromiso o enfermedad que pueda condicionarme una candidemia, pues me puede dar riesgo de desarrollar una endoftalmitis de causa fúngica. ¿Qué factores de riesgo se han asociado más con la endoftalmitis de causa fúngica? Pues el uso de antibióticos de amplio espectro. Actualmente cada vez salen antibióticos de mayor generación y su uso también es más frecuente. Entonces se ha visto que eso está asociado, asimismo como también el uso de catéteres venoso central, la nutrición parenteral, neutropenia y en sí otros implantes como por ejemplo para dispositivos ortopédicos. En cuanto a la clínica, hay dos posturas. Hay una postura en la cual, como nosotros bien dijimos, al inicio lo primero que se compromete es la coroides, es decir, la retina y el vitrio, la cavidad vítrea, van a estar en un inicio sin afectarse. Entonces, muchas veces para algunos autores esto no se considera endoftalmitis fúngica, sino se considera una corioretinitis, que puede ser multifocal o focalizada.
Cuando la enfermedad progresa y se llega a comprometer ya lo que es la cavidad vítrea con un compromiso bastante evidente, algunos lo describen como si fuera recién en este estadio una endoftalmitis endógena. Entonces, si hacemos esta separación, digamos, en cuanto a la clínica o progresión, se ha visto que los pacientes con candidemia, el 10.2% va a tener coriorretinitis, algún grado de coriorretinitis. Hay algunas series que incluso llegan a casi el 40%. Y solo el 1.6% de los pacientes con candidemia desarrollarían endoftalmitis. Entonces, la afectación ocular, en términos generales, con candidemia, si hablamos de ambas, tanto si consideramos ambas patologías en una, se dice que se puede presentar hasta en el 10% de los pacientes con candidemia. Entonces, esto en realidad lo van a manejar los clínicos, los infectólogos, los médicos internistas. Cuando ellos sospechan de una infección por hongos, deberían interconsultar al oftalmólogo dentro de los 7 primeros días, ya que muchas veces estos pacientes no solamente no pueden referir las molestias porque están severamente comprometidos, sino que al inicio no pueden tener síntomas, como en el caso por lo que la afectación, digamos, es progresiva, no inicia con la coroides, el cuerpo ciliar. Entonces eso también es importante de tenerlo en cuenta. Okay. En cuanto al cuadro clínico, lo que más se asocia o lo que más van a referir los pacientes, en el caso pueden hacerlo, digamos, es la disminución de la agudeza visual, seguido lo que es dolor ocular e inyección conjuntival. Pero también vamos a poder observar lo que es hipopion y edema corneal, incluso vitreitis. Pero como dijimos, primero la afectación va a ser del polo posterior y va a progresar, digamos, lo último que se podría afectar sería el segmento anterior. Ok, entonces en esta tabla lo que quería mostrarles, en esta diapositiva lo que quería mostrarles es cómo sería la progresión. En la imagen de la derecha estamos observando un tejido en el cual vemos hifas que podría corresponder a lo que es una candidiasis, ¿no? Entonces, lo primero va a ser una afectación focal de la coroides que va a comprometer también las capas internas de la retina y en algún momento van a llegar incluso a comprometer lo que es el itrio. Y así progresar hasta darnos lesiones como las que vemos acá en cuenta de collares o incluso afectación vitrea tan intensa de que nos dé un faro en niebla. También vamos a ver por aquí, como vemos en esta imagen, hemorragias intrarretinianas, una lesión focal muy discreta y también lesiones focales discretas, multifocales, signos de flebitis. Generalmente periflebitis, pero también podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, la afectación intraarteriolar que se correspondía con una angitis de Kyrielais. O sea, la afectación en términos generales, digamos que puede ser diversa. Entonces, cuando vemos el diagnóstico diferencial de un paciente, digamos, con inmunosupresión y vemos opacidades vítreas o signos de flebitis, siempre tendríamos que tener dentro de nuestros diagnósticos diferenciales también una endoftalmitis endógena, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una lesión blanquecina de bordes no tan definidos, digamos, cremosos, asociados también a hemorragias en los bordes, ¿no? Eso también podría ser otra forma de presentación. Sin embargo, la candidiasis como dijimos, es la causa más frecuente, más del 90% en cuanto a hongos va a ser por causa de cándida. También se han descrito que el aspergillus y el fusarium pueden comprometer a estos pacientes. Generalmente se trata de pacientes con mayor compromiso sistémico, pacientes más ancianos, en el cual podemos ver cuadros tan marcados o tan avanzados como los que estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Donde el compromiso del polo posterior es bastante marcado. Acá vemos una necrosis retiniana incluso hemorrágica y puede ser en realidad bastante variado. En cuanto a la causa bacteriana, dentro de lo que es la endoftalmitis endógena, pues también vamos a tener factores de riesgo sistémicos, ¿no?
La diabetes siempre va a ser un factor de riesgo importante para lo que es la endoftalmitis endógena, al igual que el abuso o el uso de drogas intravenosas, la infección de HIV, que también actualmente es más prevalente, también se asocia con esto, ¿no? En realidad, cualquier enfermedad que me compromete el sistema inmune. En cuanto a las causas, esto creo que ya lo había mencionado también. Va a variar la causa, si es gram positivo o gram negativo, muchas veces un gram nos va a ayudar. Lo ideal es hacer cultivo, pero esto también podría ayudarnos, ¿no? ¿Qué afectaciones se han asociado? Por ejemplo, con el septo hepático lo mencionamos que se asocia con la Klebsiella. Okay. Muchas veces incluso el paciente no ha dado síntomas de tener la enfermedad sistémica, porque un absceso suele ya haber pasado el tiempo de la bacteremia. Y si nosotros realizamos hemocultivos, probablemente nos va a salir negativo. Pero si en un cultivo, en una vitrectomía, arroja que tenemos una endoftalmitis endógena por Klebsiella, estaría indicada a realizarse una ecografía abdominal, pues la asociación ha sido bastante, e incluso se ha visto que hasta en el 67% de los casos de endoftalmitis por Klebsiella se ha visto abscesos hepáticos, algo bastante considerable. En cuanto a los síntomas, las causas por hongos suelen ser más larvadas. Antes se le conocía como endoftalmitis crónica, es decir, más de 6 semanas incluso se podría dar, o subaguda. En el caso de la endoftalmitis bacteriana, la enfermedad suele ser aguda. Va a ser si la comparamos con la causa fúngica, va a ser un poco más exacerbada, digamos. 90% van a referir disminución de la agudeza visual, la mitad de los pacientes también van a referir dolor ocular, asimismo podemos encontrar hipopio y vitritis. Entonces la clínica en realidad es bastante similar, digamos, a lo que es endógena, bacteriana y fúngica. Lo que nos podría orientar un poco sería el tiempo de presentación. Se suele asociar con síntomas sistémicos, pero pueden estar ausentes en la mitad, incluso 2/3 de los casos. En casos se presenten síntomas sistémicos, la fiebre es la que se ha descrito con mayor frecuencia, hasta el 37% de los casos, y síntomas asociados como una pseudogripe. Sin embargo, una cuarta o una tercera parte de estos pacientes pueden tener un diagnóstico tardío, ya que, digamos, cuando tenemos un paciente con fiebre, con síntomas inespecíficos, en general, al último es lo que se piensa en la afectación del ojito, ¿no? Oftalmológica. Entonces acá estamos viendo un paciente en el cual no tiene mayor inyección vulvar ni ciliar, pero presenta hipopio. Aquí podemos ver al paciente cómo se ve la celularidad y el flare en cámara anterior, y pues también nos va a dar compromiso de lo que es la cavidad vítrea, con una necrosis retiniana hemorrágica bastante importante en este caso. Ahora, cuando nosotros tenemos el diagnóstico clínico de endoftalmitis endógena, no debemos esperar a tener los resultados para iniciar tratamiento. Entonces, el diagnóstico siempre va a ser clínico y solicitamos exámenes no para actuar, sino para sustentar nuestro diagnóstico posteriormente. Eso es bastante importante, ya que, como hemos visto desde el inicio, es una enfermedad sistémica y es una verdadera emergencia. Entonces, ¿qué podemos solicitar para saber cuál es el germen que está comprometiendo a mi paciente? Pues lo ideal o el único que nos daría el diagnóstico certero pues sería encontrar al germen, ¿no? Entonces los cultivos son esenciales. Se ha visto que el éxito es hasta el 75% en algunas series, pero si se compara, por ejemplo, con una endoftalmitis exógena, no, es un poco menor el éxito de los cultivos, pero de todas formas siempre deben estar indicados. Varía entre el 36 y 73% aproximadamente. ¿Ok? Entonces, el plan de trabajo, siempre que tenemos una sospecha de endoftalmitis endógena, pues deberíamos tratar de sacar una muestra para un cultivo. Puede hacerse desde el humor acuoso u humor vítreo. Las imágenes también van a ser bastante útiles. Muchas veces tenemos compromiso, sobre todo cuando hay compromiso de medios, ¿no? Cuando hay opacificación de medios,
y también deberíamos sacar cultivos, pues, un hemocultivo, incluso las infecciones del tracto urinario también están bastante asociadas, urocultivos, y siempre ser manejado por un clínico. Esto es un manejo clínico y nosotros deberíamos recibir en realidad la consulta. En cuanto al diagnóstico diferencial, muchas veces los pacientes van a llegar ya con diagnósticos tardíos, van a ser tratados incluso como si fueran uveitis o incluso glaucoma de ángulos cerrados, conjuntivitis, retinoblastoma, factores de riesgo para endoftalmitis endógena de causa bacteriana, sobre todo recién nacidos de muy bajo peso al nacer, los prematuros, deberían ser evaluados también por el oftalmólogo, no solamente por el riesgo de ROP, sino porque ellos tienen riesgo de desarrollar este tipo de patologías. Entonces, eso es un resumen de lo que habíamos hablado. No se ve hasta que el 15 a 60% de los casos han sido tratados previamente como si fuera una uveitis, glaucoma agudo, celulitis. Entonces, la demora en el diagnóstico es bastante importante por el pronóstico visual y anatómico que puede tener nuestro paciente, ¿no? Se ha visto que en las causas fúngicas que, digamos, son más larvadas, son más silenciosas, se ha visto que se puede retrasar hasta un mes en hacer el diagnóstico. Y para las que de causas bacterianas se describe desde 4 a 8 días. Entonces, ¿qué conceptos deberíamos tener claros? Bueno, que la endoftalmitis endógena es una complicación de un cuadro sistémico. El manejo es de la enfermedad infecciosa y sus causas subyacentes. Es decir, deberíamos tratar también los factores de riesgo. Y el manejo siempre de inicio es empírico, mientras esperamos los resultados, ¿no? Entonces, esta es una tabla que trata de resumir cuáles son los tratamientos con los que contamos, las opciones terapéuticas. Tenemos que usar, en el caso de una endoftalmitis fúngica, pues antifúngicos de forma sistémica e intravítreos. Y el uso, bueno, de la vitrectomía, tanto para lo que es de causa fúngica y bacteriana, es controversial, pero lo vamos a ver mejor en las diapositivas que vamos a revisar aquí. Este es un artículo en el cual ha revisado aproximadamente 88 artículos que se han publicado desde el 1990 hasta 2019, ¿ok? Entonces, en ellos, en esta revisión lo que se trata de ver es cuál es el manejo más aconsejable para nuestros pacientes con endoftalmitis endógena. Algo que está claro es que el tratamiento intravitrio debe hacerse siempre de forma empírica de inicio. Lo más acostumbrado es la vancomicina asociada a ceftazidima, como en cualquier endoftalmitis, digamos, sea digamos, endógena o exógena. La dosis que se usan es de 1 miligramo en el caso de vancomicina y de ceftazidima de 2.25 miligramos en 0.1 mililitros. Ahora, si nuestra sospecha es que sea una endoftalmitis de causa fúngica, pues lo que se usa más ampliamente es la anfotericina B. La dosis debe ser de 5 a 10 microgramos. Hay que tener mucho cuidado con la dilución de la anfotericina porque es potencialmente tóxico. Ahora, el uso del voriconazol y fluconazol también se ha descrito. El voriconazol y fluconazol son menos tóxicos. Tanto la anfotericina como el voriconazol tienen la ventaja, en el caso de etiología fúngica, que abarca el tratamiento tanto para levaduras como para hongos filamentosos, a diferencia del fluconazol, que es básicamente para cándida. Pero es una opción con la cual también pues contamos. En este cuadro lo que estamos viendo es la sensibilidad de los distintos fármacos con los que contamos en las distintas, digamos, etiologías, ¿no? Por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae, que mencionamos que era muy frecuente, incluso algunas series la describen como la más frecuente actualmente, pues se describe que la micacina tiene mayor efecto que la ceftazidima, pero la ceftazidima también muchas veces se prefiere porque no es tan tóxica como la micacina. Para lo que es gram positivo, actualmente hasta ahora se sigue usando la vancomicina, se ha visto que va bien. Entonces, la asociación de vancomicina-ceftazidima es una buena opción para iniciar el tratamiento empírico. Ahora, el tratamiento intravíteo acabamos de decir de que va de todas maneras,
y el tratamiento sistémico antes era controversial. ¿Por qué? Porque la base, digamos, de las endoftalmitis en términos generales, pues era el LBS, pero ya sabemos pues de que esto se realizó en el año 95 y que además pues no incluyó dentro del estudio a pacientes que tenían endoftalmitis endógena. Entonces, pero muchas veces se guiaban de esto. Hay artículos posteriores al EBS que también como cuestionaban el uso de tratamiento sistémico, pero ya también hace más de 15 años, si se sabe que es una enfermedad sistémica, pues el tratamiento debe ser sistémico. Eso también ya está demostrado en varios artículos y hay que tenerlo claro, ¿no? Este es un artículo en el cual se postula el uso de iodopovidona intravítrea, incluso como infusión en lo que es la vitrectomía. ¿Por qué se postula esto? Pues se sabe que la iodopovidona a cierta concentración no solamente es bacteriostático, sino también puede ser bactericida. El gran problema pues que se mencionaba es que llega a ser tóxico, pero la dosis que se ha recomendado, que algunos han recomendado, es la de 0.025-0.27, es decir, la dilución también tendríamos que tener bastante cuidado con esta dilución. Sin embargo, digamos que esto todavía no ha sido confirmado, pero se ha postulado y al menos en estos pacientes, en esta revisión o en este estudio en el cual se evaluaron a 192 pacientes, pues tuvieron, digamos, resultados medianamente satisfactorios. Otra opción con la que contamos pues es la vitrectomía, ¿no? En cuanto a la vitrectomía para endoftalmitis eh, endógena, tiene varios pros, ¿no? Desde antes también se decía no, que había mucho riesgo de desprendimiento de retina, entre otras complicaciones. Sin embargo, con la mejora de la tecnología, sabemos que ahora pues, se realizan vitrectomías de gaucho cada vez más pequeños, con mayores cortes, se cuida más lo que es la periferia, pues las complicaciones cada vez son menos, digamos, y el beneficio cada vez es mayor. Entonces, ¿qué se concluye de esta revisión pues, que va desde el 90 hasta el 2019? Se ha visto que el tratamiento empírico reduce tanto el riesgo de nucleación y evisceración, y no solo eso, sino que también mejora los resultados visuales. En cuanto a la vitrectomía, se ha visto que es un instrumento bastante importante, si no el más importante, para poder obtener cultivos confiables. También es importante una vitrectomía temprana de SUTI, ya, sobre todo en la causa de hongos, ya que no solo nos va a permitir hacer el diagnóstico etiológico, sino que podríamos durante este procedimiento también poner, digamos, el medicamento e iniciar una terapia sistémica oportuna. Así podríamos mejorar el resultado visual. Entonces, en cuanto a las causas, en cuanto al uso de la vitrectomía en términos generales, ya sea fúngico o bacteriana, se ha visto pues de que una vitrectomía temprana, es decir, dentro de las 48 horas, no solamente detiene la infección, sino que mejora el resultado visual final en comparación a usar solamente antibióticos intravítreos. Es más eficaz que usar solamente antibióticos intravítreos, sobre todo en situaciones difíciles. Algo que también es un factor de riesgo va a ser el agente etiológico. Quienes tienen peor pronóstico anatómico y visual, pues van a ser las infecciones por Klebsiella, estafilococos y streptococos. Entonces, para estos gérmenes, se ha visto que la vitrectomía es mucho más eficaz también. Se prefiere realizar también la vitrectomía en comparación de usar una segunda inyección intravítrea. Es decir, si ya realizamos una primera inyección y vemos que no hay mejoría, pues siempre se prefiere realizar el tratamiento quirúrgico. El uso de corticoides también ha sido controvertido, sobre todo en lo que es la endoftalmitis endógena, pero se ha visto y parece ser útil que también disminuye el riesgo de nucleación y evisceración, igualmente cuando se asocia al uso de vitrectomía. Lo que se recomienda es una dosis de 400 microgramos de dexametasona intravítrea, pero generalmente cuando ya se ha instalado el tratamiento, digamos, etiológico, ¿no? Ya sea antifúngico o bacteriano. Y eso es la revisión que les traje el día de hoy. Espero que haya sido útil.
¿Aló? Sí, te escuchamos, Lore, gracias, gracias. Excelente revisión. Voy ¿Algún a poner a ver comentario, por así favor? mi cámara. Bien. Lorena, gracias por la presentación. Le damos la bienvenida a quienes están asistiendo a esta presentación. La importancia del diagnóstico y el tratamiento de esta patología es muy importante debido a que el tratamiento temprano puede ser muy importante para el pronóstico visual de los pacientes, ¿no? Una pregunta, y digamos, cuando el paciente llega al oftalmólogo, eh, ¿cuál, ¿cuál serían los datos que nos inclinarían, por ejemplo, para una endoftalmitis más fúngica que bacteriana? Los antecedentes, ¿no? El haber tenido un catéter venoso central, por ejemplo, o periférico también. El uso de antibióticos de amplio espectro también es un factor de riesgo. El ser diabético. Okay. Los pacientes de UCI, digamos, que tienen problemas de tratamientos con antibióticos y están, digamos, buen tiempo, eh, ¿cuál crees que podría ser la relación más frecuente de los pacientes? La nutrición parenteral también se asocia más a la causa fúngica. Ok. Sí, en realidad no es poco frecuente la presencia de una endoftalmitis endógena de tipo fúngico en estos pacientes, ¿no? Y la preparación de la anfotericina B, si fuera el caso de usarla, ¿en qué dosis es la recomendada? 5 microgramos en 0,1 mililitros. Okay. ¿Y esto puede ser repetido o fue una sola vez la aplicación del medicamento? Puede ser repetida cada semana, según lo que había leído. Muchas veces se produce, actualmente si encontramos con voriconazol, se prefiere el uso de voriconazol porque es menos tóxico que la anfotericina y también cubre los hongos filamentosos. Okay. En algunas patologías de tipo, digamos, de neoformaciones o problemas oncológicos de tipo leucémico, linfoblástico, a veces hay un poco de confusión, ¿no? Porque no sabemos si es realmente, por ejemplo, un paciente que está inmunodeprimido, que puede estar incluso sí, no sabemos si el compromiso dentro del ojo es por la presencia del componente leucémico o por la presencia de un componente tipo candidiásico. ¿Cuál sería, digamos, el diagnóstico diferencial en estos casos? Lo escuché un poco entrecortado, doctor. Me dice el diagnóstico diferencial de causa tumoral. En el fondo, en los problemas leucémicos, linfoblásticos, con, digamos, el problema de una endoftalmitis endógena de tipo cándida, ¿no? Así, muy puntual. Gustavo también, o Sergio, si gustan. No sabría decirle, doctor. Sí, seguramente sí recuerdan, alguna vez lo hemos conversado. Sería, maestro, el diagnóstico de linfoma intraocular a descartar. Sí, linfoma o leucemia. Porque tener en cuenta sobre todo que a veces también responden a los corticoides, pero sí nos pueden simular un cuadro de una endoftalmitis endógena. No sé si yo podría comentar al respecto. Hay síndromes enmascarados, ¿no? Donde hay vitreitis, ¿no? Que pueden simular una endoftalmitis endógena en pacientes con leucemia o linfoma. Pero después yo he visto otros casos de leucemia con lesiones retinales, a veces incluso necróticas, ¿no? Que bueno, son ya parte en pacientes que están con crisis blástica, ¿no? Y con enfermedad ya evidente y avanzada, leucémica, ¿no?
La diferenciación, bueno, estos pacientes que yo he visto con leucemia no tenían hipopión, por ejemplo. Y tenían un componente más bien retinal o corioretinal y no tanto vitreitis ni hipopión. Yo pienso que eso lo puede diferenciar de una endoftalmitis endógena. Ahora, en mi experiencia he visto endoftalmitis micótica sobre todo, y solo tuve una endoftalmitis por una bacteria que es la Nocardia asteroides. Es una bacteria Sil-Nielsen positiva que puede causar abscesos pulmonares cerebrales en una paciente que tenía múltiples inmunodepresiones. Era una paciente como de 50 años con lupus, en tratamiento con corticoides, con diabetes secundaria, síndrome antifosfolipídico, me parece que también anemia, una trombocitopenia. ¿Qué más tenía? Bueno, esta paciente viene con una inflamación, una endoftalmitis, hipopio, una lesión exudativa franca en la periferia de la retina, y en una semana esa lesión duplica su tamaño. O sea, es la diferencia con las endoftalmitis micóticas. Las bacterianas avanzan muy rápido. O sea, mientras decidíamos si el diagnóstico, si sacarle la muestra, la bacteria se comió la retina, hizo un absceso subretinal y tuvimos que entrar a hacer una vitrectomía. Y en la vitrectomía tuve que hacer una retinectomía amplia, con la justa quedó la mácula pegada en todo el área temporal. Tuve que cortar la retina que estaba abscedada. Y por supuesto que tomamos muestras y después de unos días salió positivo, pero ya le habían hecho todo un plan de trabajo y encontraron abscesos pulmonares y le hicieron una biopsia de pulmón y ahí salió la nocardia también. Entonces, esta paciente le pusimos cotrimoxazol, o sea, cotrimoxazol intravítreo y también endovenoso, que es una bacteria que es sensible al cotrimoxazol. Y aparte de ese caso, que dentro de todo fue bien, aunque la pobre tenía un montón de comorbilidades, he visto por cándida, ¿no? Y las peores son las cándidas no albicans. Esas son generalmente las que cultivan los catéteres y generalmente son resistentes a fluconazol. O sea, son pacientes que a veces hacen candidemias, le dan fluconazol y el fluconazol no les hace nada y terminan en una endoftalmitis endógena por cándida. Por ejemplo, la paracilosis he tenido. Y también en ese caso le tuve que poner anfotericin B intravitro. Y en un ojo terminé haciendo vitrectomía, porque el problema es que a veces la respuesta es muy lenta y puedes tener la duda de si realmente está siendo efectivo tu tratamiento. Entonces, a veces la vitrectomía saca todas estas bolas de nieve del vítreo y al final ponemos igual el antimicótico, ¿no? Y hay que dar tratamiento sistémico también en todos estos pacientes, como bien dijo la doctora Lorena. Pero son casos bonitos para nosotros. Hace un mes he tenido un doctor, un cardiólogo creo que es, de la clínica Delgado, con un cáncer de páncreas y con un catéter. Muchas veces no te dicen, porque además son catéteres subcutáneos ahora. Entonces ni siquiera se notan los catéteres. Y son pacientes que para el tratamiento oncológico les dejan catéteres muchos meses. Este paciente tenía un catéter, me parece que de febrero. Le hicieron esta enfermedad de Whipple para el tratamiento del cáncer de páncreas y a los 10 días del Whipple ingresó por hipo no controlado.
Y ahí le hicieron hemocultivos y salió la cándida y no hicieron nada. Al mes empieza a tener baja de visión por un ojo y tenía una lesión, una coroiditis por cándida en un ojo, y en el otro ojo tenía una bolita de nieve. Entonces este paciente, bueno, se hospitalizó, le aislaron, era una cándida albicans, felizmente, sensible a fluconazol, y le dieron fluconazol y yo le puse voriconazol intravitreo, y el paciente ha mejorado dentro de todo. Las evoluciones son lentas, ¿no? La lesión de la mácula realmente ha mejorado el aspecto, pero la visión estaba en 20/60 más o menos, la visión permanece igual, pero por lo menos en el otro ojo la lesión del vitrio se ha achicado, ¿no? Pero he tenido otro caso que presenté el año pasado. Es una paciente que viene por una hemorragia vítrea, aparentemente solo una hemorragia vítrea. Y le voy a hacer vitrectomía. Y en la vitrectomía digo que esta hemorragia es muy blanca. Y al limpiar el vitrio veo que sobre toda la retina periférica hay montones de bolas y bolas y bolas blanquecinas. Y dije, esto es una cándida. Pero no tenía ningún antecedente excepto que tenía cáncer, o sea, había sido tratada hace 10 años de cáncer de mama y hace 2 o 3 años había hecho una recidiva. Pero que resulta que desde entonces, hace 2 o 3 años, tenía un catéter subcutáneo. Y esta señora se iba a un sitio por uno de los conos, en el cono norte, y por ese catéter que tenía le ponían una mezcla de hierbas y vitaminas una vez al mes, desde años. Entonces, ese catéter finalmente se lo retiraron en el Hospital Rebagliati, porque era una paciente del Hospital Rebagliati, se lo retiraron y salió en el cultivo la cándida. En mi vitrectomía no salió el cultivo porque lo que hay que hacer en la operación es, antes de abrir la infusión, sacar la muestra en seco. Pero en este caso ya estaba muy diluida y por más que la mandé a examinar, no salió positiva para cándida, la muestra del vitrio. Pero son, como digo, casos bonitos para nosotros. Yo me acuerdo que presentó ese caso, doctora, sí, el año pasado. ¿Sabes que esa paciente ha muerto hace 2 meses? Murió. Se le reactivó el cáncer de mama y murió, sí. Pero bueno, su ojito se mantuvo más o menos bien hasta su muerte, digamos. Fue útil hasta el final. Sí. Me llamó también la atención, doctora, de que le hayan diagnosticado candidemia a ese doctor que mencionó el segundo caso y no le hayan hecho un fondo de ojo. Es por eso que las guías actuales lo que recomiendan es hacer un fondo de ojo en el diagnóstico de candidemia y a los 7 días. Sí, yo pienso que es muy importante presentar estos casos con los infectólogos, con los internistas, con las personas que están en UCI, para que se acuerden de interconsultarnos, porque si no, ellos son los que manejan a los pacientes. Y me estaba acordando de otra paciente, esta era una paciente que se complicó después de una cirugía bariátrica y terminó con fístulas, nutrición parenteral largo tiempo, igual catéter, ¿no? Y ella vino con una endoftalmitis mucho mayor en bilateral. Esta fue una cándida paracilosis. Y ustedes en el hospital tienen para hacer el diagnóstico del tipo de cándida, ¿no? Incluso de la sensibilidad a los antimicóticos, ¿no? Porque estas cándidas raras, el fluconazol no les hace nada. Y muchas veces los de medicina les dan fluconazol. Les sale positivo, le dan fluconazol y la fluconazol no les hace nada a estas cándidas. Pero son pacientes que tienen a veces muchas morbilidades y realmente los médicos que los tratan deberían pasárnoslo, ¿no? Para hacerle fondo de ojo, para hacerles un control, ¿no? Sí. Doctora, ¿usted también, usted prefiere el uso de voriconazol intravitreo o de anfotericina B en términos generales, cuando todavía no tiene el diagnóstico definitivo?
Lo ideal es ponerle voriconazol porque es menos tóxico. Pero una vez que ya le sacas la muestra y aíslas la cándida, entonces ahí te tienes que guiar de la sensibilidad que sale en el cultivo, ¿no? Y, y felizmente la mayoría van bien con voriconazol. Pero yo he tenido que poner anfotericin B y no hay ningún problema también, ¿no? Por más que uno tiene reservas por la toxicidad, pero el ojo, haciendo una buena dilución, no hay problema. Y Sí. tratamiento sistémico también voriconazol, porque llega a mayor concentración al ojito en conversión a anfotericina B, ¿verdad? Así es, no, y además es menos tóxico. A esta paciente de la Cándida parasilosis recibió anfotericin B en complejo lipídico, que se supone que es menos nefrotóxico, pero igual tuvieron que suspenderle el tratamiento después de unas semanas por problemas renales, ¿no? Es muy nefrotóxico. Aún el complejo lipídico, que se supone que no es tan nefrotóxico. Y en Y es cuanto a la carísimo, y es carísimo la el tratamiento. anfotericina, Anfotericin B en complejo lipídico, que se usa por vía endovenosa. Hay que hacer una infusión especial y pasarlo muy lento. Pero la anfotericina es muy nefrotóxica. ¿Sí? Magali, una pregunta. ¿Sí? No te entendí bien. ¿Tú le haces entonces una vitrectomía para obtener la muestra y después de obtener el resultado del cultivo, les vuelves a hacer otra vitrectomía para limpieza y dejar el antifúngico? No, no. En principio, primero que muchas veces la cándida sale en los hemocultivos, más que en la muestra del vitrio. Entonces, yo en principio no le hago vitrectomía y es un problema porque, claro, tú sacas un poquito de vitrio a la hora de inyectar tu antimicótico, pero estas muestras a veces es muy raro que den positivo. Eh, Dan muy positivo cuando sacas del nódulo, del snowball, de la bola de nieve, pero no te vas a ir hasta la bola de nieve a ciegas, excepto con una vitrectomía. Ahora, en Estados Unidos hay especies de como vitrectores que se usan para hacer una vitrectomía focalizada en el consultorio, ¿no? Pero acá no tenemos. Los manuales. Así Sí, la es. indicación de vitrectomía depende de la severidad del cuadro. O sea, no vas a hacer una vitrectomía para diagnóstico nada más, ¿no? Felizmente, como les digo, el diagnóstico lo da la cándida que está en la sangre, ¿no? Entonces generalmente lo manejan ellos y les hacen varias eh, como hemocultivos, ¿no? Y en el hemocultivo es que sale, o y si no, se cultiva el catéter también, ¿no? Y ahí es donde hay más posibilidades de que salga el tipo de hongo que está infectando, ¿no? Y ahí le haces la sensibilidad a los antimicóticos. Exacto, justo a eso es Mm, lo que me refería. Por lo general, estos son pacientes que ya vienen con una historia de enfermedad y con un tratamiento determinado que puede hacer crecer en el hemocultivo, demostrarse también ya sea un hongo o una bacteria, todo esto, si es que si llegase a afectar la retina, de alguna forma, bueno, ya se le hace el tratamiento de la vitrectomía. Eh, En México se está postulando la posibilidad que ya lo dijo la doctora Paredes, de hacer una vitrectomía colocando 1.20 cc de iodopovidona dentro del frasco del BSS. Al parecer con buenos resultados debido a que la iodopovidona, a diferencia de los antibacterianos que te pueden demorar 8 horas en matar una bacteria, la iodopovidona te la mata en 8 segundos. Eh, ¿Tú has escuchado hablar de esto? ¿Piensas que esto no. puede ser verdad? Bueno, hay que revisar bien, porque esto de meterle yodopovidona a la retina, hay que revisar bien los artículos, ¿no? Para ver si uno se anima a hacerlo. Pero claro, las endoftalmitis bacterianas pueden ser fulminantes
y perderse el ojo muy rápidamente, ¿no? Como esas de las Klebsielas, ¿no? Yo no he visto ninguna por Klebsiella, pero hay mucho en Singapur, secundarias a problemas biliares o abscesos hepáticos. Parece que son un tipo de Klebsiella que se va mucho de los abscesos hepáticos al ojo y pueden causar endoftalmitis endógenas bilaterales, ¿no? Y, y son muy severas. Yo no he tenido, excepto la nocardia, no he tenido ningún caso de endoftalmitis bacteriana, ¿no? No sé si ustedes han tenido en tu hospital. Doctor Conde, no se le escucha. No se escucha. No. Que sepa, en realidad son bastante infrecuentes. Por nocardia no hemos, no recuerdo haber tenido. A ver, ¿me escuchan? Sí, Ahora Sí. sí, maestra, ahí Sí, sí ahora- escuchamos. Sí, lo que yo quería comentarles es de que yo he tratado 3 ojos, pero básicamente por endoftalmitis de tipo de cándidas. En realidad, felizmente se podía ver, hay un signo como en fila india que lo comparten con las leucemias, pero en la cándida se ve la esporulación, la zona de la retina por donde comienza a gemar como si fuera unas burbujas de un contenido blanquecino. Entonces eso nos da una firme, digamos, confirmación clínica de que se trata de una cándida, ¿no? Entonces, yo recuerdo que era una paciente que le habían sacado un riñón y había hecho una sepsis porque tenían los riñones, digamos, llenos de pus. Entonces, ella fue un ojo y otro paciente que tuvo 2 ojos por una pancreatitis, que estuvo buen tiempo en la UCI. Y de ellos, obviamente, un ojo fue muy mal y el otro ojo, digamos, llegó en 2070. En el caso del tratamiento temprano, realmente fue bastante bien, con amphotericina, 5 microgramos. La pregunta, no sé si alguien o doctora, los cuadros bacterianos son un poco más fulminantes que los cuadros micóticos. Sí, son mucho más fulminantes, podríamos decir. Estábamos acostumbrados a ver por hongos que te da tiempo para pensar, hacer diagnóstico diferencial, programar la extracción de la muestra, ¿no? En este caso de la nocardia, en una semana, una especie de granuloma que era redondeado, se extendió y dañó toda la retina temporal y después se empezó a proyectar hacia el nervio óptico por la arcada temporal superior y era un absceso amarillento. Y cuando le hice vitrectomía y tuve que cortar todo eso, ya había partes donde no había ni coroides ni epitelio pigmentario, o sea, era ya la esclera blanca, o sea, el absceso había llegado a la esclera. Sí. Entonces sí, son mucho más urgentes, ¿no? Es una emergencia, como la endoftalmitis posoperatoria, ¿no? Ahora, los gérmenes, digamos, involucrados en las endoftalmitis endógenas, son gérmenes muy agresivos, ¿no? O sea, su virulencia es mayor en relación, por ejemplo, a un estafilococo, ¿no? Un Klebsiella, un carpo, una pseudomonas. Realmente son gérmenes que van a deteriorar mucho el órgano, ¿no? Y rápidamente, ¿no? O sea, en un tiempo menor. A veces no da mucho margen para manejar esta situación, ¿no? Sí, Magali, ¿y en ese paciente de nocardia entraste sabiendo que era nocardia? No sabía que era. No sabía que era, sí. Y porque, o sea, el resultado de la biopsia de pulmón llegó con el diagnóstico antes que el resultado del aspirado vítreo.
No estoy segura si salió positivo, porque realmente los laboratorios de los hospitales son muy malos para encontrar gérmenes en muestras de vítreo, aún en muestras grandes, menos en muestras chiquitas. Pero el diagnóstico fue más bien por el hallazgo en la biopsia de pulmón que le hicieron. Y es una paciente que había estado tiempo siendo tratado por una aparente tuberculosis pulmonar. Pero yo pienso que tenía endocardia en el pulmón y eso fue confundido con una tuberculosis multiresistente porque no le hacía nada el tratamiento antituberculoso. Lo más Terrible. probable, sí, lo más probable. Ujú, ¿Y sí. ahí qué optaste por hacer al final, terminando la vitrectomía? ¿Qué antibióticos los frecuentes, ceftazidima, vancomicina? Sí, así es, ceftazidima, vancomicina, sí, así es. Pero después ya le puse, bueno, recibió tratamiento endovenoso con cotrimoxazol y le puse también intravíteo, cotrimoxazol. ¿Cómo preparaste tu cotrimoxazol intravitreo? No me acuerdo, pero viene en líquido, ¿ah? Viene en líquido el cotrimoxazol. Es la única vez que he usado. De esto La ya, infusión pues, endovenosa, imagino. sí, así es. Entonces, pero sí había, en ese momento buscamos las diluciones y lo hicimos. Ujú. Fue hace como O 8 sea, años, en ese y, caso. Lo claro, o sea, presentamos con Berioska Manzaneda, lo presentó en, ya. es- en la sociedad. Un caso bien bonito. Pero después de tu primera vitrectomía, entonces el resultado fue un poquito tórpido, que te llevó a colocarle la inyección de cotrimoxazol intravitreo. Más que nada fue porque salió positiva para, para Ya. la biopsia de pulmón, sí. Pero realmente además estaba con aceite de silicón y, y ya le había sacado el absceso. O sea Lógico, que claro. realmente no es que fue tan mala. Realmente se controló con la vitrectomía, se controló la infección y ya empezó a recibir tratamiento sistémico también. Mm. Una, una consulta, una consulta al panel, a los doctores. No sé si en algún momento habrán tenido alguna endoftalmitis endógena por E. coli y si la tuvieron, ¿cómo la lograron manejar o cómo llegaron al diagnóstico? No, yo no he tenido, la única bacteria ha sido la nocardia. Después no he tenido ninguna otra endoftalmitis por bacteria. Pero se supone que el tracto urinario puede subir estas. Generalmente son septicemias, ¿no? Es la septicemia Pielonefritis de inicio. que se asocia, así es, se Sí, asocia a la bueno, bacteriemia y de ahí a. sí, bueno, justo les comentaba porque, bueno, antes yo de iniciar, pues, bueno, recién acabando la residencia, en mi primer año, pues tuve un caso que justo nos llamó bastante la atención porque primero la paciente, como muy bien dicen, la hospitalizaron por problemas gastrointestinales y de vías urinarias. Estuvo hospitalizada, ¿no? Pero fue pues en mala evolución. Pero a esto, justo pues como a veces nos sucede, enviaron una interconsulta, pues como era diabética, a oftalmología para verla. Pero en este momento, creo que, bueno, la otra oftalmóloga que estuvo, le evaluó el fondo de ojo, vio de un grado de retinopatía diabética, bueno, para controles, creo, pues posteriormente por al alta, y a los 3 días nos hacen pues nuevamente la interconsulta porque ahora el ojito estaba rojo, el párpado estaba con edema, todo, entonces nosotros nos llamaba bastante la atención porque hace 3 días teníamos una evaluación con un fondo de ojo bastante bueno y ahora pues tenía una vitreitis muy, muy avanzada, no dejaba ver el fondo de ojo, se notaba el edema palpebral, hipopio, hicimos una ecografía. Bueno, en ese momento no, bueno, donde yo me encontraba tampoco no había retinólogo quizás para que lo pueda evaluar, pero sí conversando de repente con algunos otros médicos, sí estaba en un shock, bueno, estaba séptica, tenía bastante trombocitopenia,
leucopenia, ya está un poco alteración los valores de la bioquímica renal. Entonces, pues se optó en ese momento, pues, por una evisceración, ¿no? Y ahí es realmente donde encontramos, pues, que era una E. coli BLE, ¿no? Por eso les consultaba si habían tenido, pues, una oportunidad de haberla manejado quizás de repente con una vitrectomía o algo y cómo les pudo haber ido, ¿no? En esos casos. Pero sí, sobre todo el antecedente de diabetes, como muy bien dicen a veces, estos pacientes pues se inmunosuprimen bastante y pueden dar de repente estos casos, ¿no? Casos raros. Sí, 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 para mí me sorprendió bastante porque en este caso que no salga una E. coli BLE es considerada una infección nosocomial. O sea, la paciente lo más probable es que se haya infectado en el hospital en los días que estuvo hospitalizada porque no es un germen comunitario. Aunque ahora creo que hay BLEs comunitarias. No son tan comunes, pero creo que sí. Y el problema es el estado general del paciente, ¿no? Porque claro, con una septicemia, llevarla a la sala de operaciones. Sí, para operar. el caso, sí, no estaba tan séptica, pero sí lo que nos llamaba bastante la atención era la trombocitopenia. O sea, bastante una trombocitopenia muy marcada, no una leucopenia también muy marcada, y ya estaba como yéndose a una panostalmitis, con bastante compromiso palpebral, como una celulitis septal, y aparte, pues bueno, en la ecografía se evidenciaba la endostalmitis, ¿no? Entonces la consideramos como una panostalmitis y pues se le hizo una evisceración, ¿no? Y ahí es donde realmente con todo el cultivo de la evisceración se encontró que era E. coli BLE, que después, ya cursándose la interconsulta con infectología y después a los 2 días creo se le hizo un nuevo control y mejoró bastante lo que es la trombocitopenia, ¿no? Y cuando lo operaron, ¿había daño escleral? Cuando le hicieron la evisceración, ¿habían No. abscesos esclerales? No. No. Ya. Sí, probablemente así le hubieran hecho una vitrectomía, el pronóstico era malo, ¿no? Sí. Sí. Por eso es como una endoftalmitis posoperatoria, es una urgencia, o sea, emergencia, hay que entrar muy rápido porque estos gérmenes son muy agresivos y no te dan tiempo a pensar, esperar, a programar, tiene que ser algo muy rápido. Magali, una consulta o a los que están en el panel. En caso de que uno sospeche con un paciente con baja de agudeza visual y les ve los pequeños snowballs en la parte inferior, paciente que puede tener catéter o puede estar en un tratamiento sistémico de mucho tiempo, y la agudeza visual es baja, la vitreitis, por decirte una cruz. ¿Hay que hacerles vitrectomía sí o sí? No, porque tienes el diagnóstico clínico y si es una vitritis, incluso este paciente, el doctor que vi yo, tenía una vitritis mínima y tenía una bolita de nieve por ahí. Por eso no le hice vitrectomía. La vitrectomía es si hay mucho compromiso vítreo y tú ves que el tratamiento con las inyecciones intravítreas no es efectivo, ¿no? Que fue el caso de mi otra paciente. Tenía mucha vitreitis y las lesiones no se achicaban con el voriconazol intravítreo y por eso decidí hacer vitrectomía. No, y empezó a hacer también un Packer macular. Entonces, por eso también decidí hacer una vitrectomía. O sea, no, en las micóticas no es igual vitrectomía, ¿no? Depende de la severidad del cuadro, depende de la respuesta al antimicótico. Yo no iría de frente a vitrectomía en estas endoftalmitis por hongos, a menos que vea que las inyecciones intravítreas no son efectivas o hay alguna otra indicación para la vitrectomía. Perfecto. Tenemos, creo, al doctor Roca, quizá nos pueda comentar algo sobre las endoftalmitis endógenas, alguna experiencia que ha tenido. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, ¿no? Discúlpenme que entré tarde hoy día porque recién me desocupo.
No, realmente yo tengo muy poca experiencia con endostamitis endógenas porque ahí cuando yo estaba en el INO, pues no era hospital general, entonces no hacíamos mucho endostamitis endógenas. Y en la clínica me parece que una sola vez he tenido un paciente para hacerle, o no. Realmente nunca he hecho endostamitis endógena, así que no tengo mucha experiencia. Así que hoy día estoy solo para aprender, no para contribuir mucho. Gracias. Perfecto. Mire, si me permiten, les comento que hace como 4 meses recibí a una paciente que había tenido una hincada con un alambre en el campo. Venía de Apurímac y había llegado siendo vista antes que yo la vea, un mes antes por un colega que le había dejado antibiótico, no, sí, le había dejado moxifloxacina y le había dejado prednisolona. Cuando yo la vi, tenía un grado de vitreitis de una cruz y media y se podían ver los snowballs en la parte inferior asemejando mucho una endoftalmitis por cándida. Eh, Me había comentado que con el tratamiento de moxifloxacina y prednisolona había mejorado mucho su visión del inicio. Se podía observar a 3 milímetros el ingreso que ya estaba autosellado del alambre de púa que le había sembrado el hongo y la dejé con el mismo tratamiento porque en ese momento pensé, bueno, me dice que está mejorando, esa paciente va a regresar. Era viernes, la cité para el día lunes y efectivamente el domingo estalló, empeoró. Comencé con tratamiento de fluconazol, 200 cada 12 horas, por un par de meses y de ahí, como el vitro se había quedado opaco, entré a hacerle una vitrectomía colocándole iodopovidona 1.25 cc pura al frasco de 500 centímetros de BSS. Y me permitió hacer la cirugía. Justo había conversado con el doctor Roca sobre esta situación. Fue la idea de un amigo de Jerry García. La mantuve con el tratamiento y la paciente evolucionó de buena manera. Ya le di de alta, ya regresó al sitio donde había venido, pero no le causó ningún tipo de toxicidad hasta la última semana que yo la había visto. Y bueno, y me pareció lógica la idea de utilizar una sustancia que al final se iba a quedar dentro del ojo, en este caso una pequeña cantidad a la dilución ya que ha mencionado la doctora Paredes anteriormente, eh, y la paciente quedó con una muy buena visión, contenta, satisfecha, y eso fue motivo de una charla que se hizo hace aproximadamente un mes justamente del el uso de la iodopovidona tanto para la irrigación como para la colocación en el BSS en realización de cirugías por bacterias o por hongos, ¿no? Porque eh, es un elemento que va a destruir todas las bacterias o elementos que estén dentro del ojo en segundos, a diferencia de los otros que pueden demorar mucho. En el caso tuyo, como mencionaste, pues no fue muy bien de inicio con el tratamiento antibiótico, pero bueno, al menos eso es lo que quiero tratar de plantearles a los del hospital para ver si podemos hacer un protocolo, quizá con no, una guía o una guía, más que un protocolo, una guía para ver si podemos utilizar esto en endoftalmitis que tenga un grado muy severo, ¿no? Oh, qué bien, Eddie. O sea, mi preocupación era más por el estado de la retina, ¿no? Si la iodopovidona hasta qué punto es tóxica, ¿no? No tanto por la efectividad. Y No, ha recuperado visión esa paciente. ha recuperado visión y dentro de la revisión, que ahí debe tenerla la doctora Paredes, si pudiera regresarnos, Lore, dentro de tu presentación, se han hecho más de 100 ojos y los mismos autores son los que Mm, están preconizando esto y les colocan esa pequeña dilución de iodopovidona y el grupo de retina de México, conformado por 4 lugares, están implementando esto como un tratamiento para el uso inmediato en pacientes que tienen la endoftalmitis y se ha demostrado ya que a las concentraciones que están ahí no suelen ser tóxicas para la retina. Me acuerdo que el doctor Roca también en un congreso hizo una pregunta similar, fue con la moxifloxacina.
Eri, justo hace no mucho tiempo, hace 2 o 3 semanas, también estuve en un webinar y estaba presentando, era por endophthalmitis por trauma. Y Marcelo Murillo de Bolivia, él comentó que él les ponía, le hacía con propionalidad también, y que le había ido muy bien, que había cambiado bastante. Y en ese congreso, en ese webinar estaba también participando el doctor Feren Kuhn, y él también, o sea, como que no dijo que sí se podía hacer, que no estaba bien probado, pero que sí se podía, ¿no? Así que yo creo que sí es una buena alternativa, ¿no? Una buena opción, al menos para los Y que barata, están y ya la en tenemos tele. ahí nomás. Claro, Y la Sí. tenemos a la mano, exactamente. claro. Y al final le pusiste también yodopovidona diluida, al final de la No, vitrectomía. lo Solo que, en lo, no, lo que sucede es que como ya estaba en el frasco, Ajá, ya ajá, está en la concentración determinada. Entonces, al momento de salir, se ajá. queda ya en la misma concentración en la cavidad vítrea. No tuve que ponerle ya iodopovidona porque esa concentración, al 0.025% me parece, se queda dentro de la cavidad vítrea. Que Ujú. al día siguiente, cuando lo examinas, el ojo está inflamado, a la semana ya se nota total claridad para la parte posterior. Y bueno, con una evaluación de unas 3 semanas, con mejoría visual, sin mayores molestias, sin dolor, como cuando uno le inyecta a un paciente los antibióticos Ujú, intravitreos, que al día siguiente puede ver el ojo mucho más calmo y sin dolor. Solo mm. que a diferencia de la vancomicina, la paciente se le veía una retina en muy buen estado. Además, el paciente mío no era una paciente de endoftalmitis endógena que tenía los vasos sanguíneos comprometidos, era una siembra vítrea prácticamente. Entonces, eso probablemente le haya ayudado mucho para la recuperación más rápida. Era micótica, ¿no? Sí, micótica, bueno, allá era un Tenía poco complicado, candelas. sí, tenía que actuar sí o sí, y con el tratamiento de fluconazol de 400 miligramos por día me respondió muy bien, comenzó a mejorar, pero el vitro quedó un poco turbio. Así que para hacerle la limpieza dije, le hago acá vitrectomía sola, se me puede encender, le voy a poner. Y le puse, bueno, siguiendo el consejo, y la verdad que fue muy bien. La primera experiencia que tuve utilizando esa sustancia y me parece que es muy prometedora. ¿Y lograste aislar la cándida? No, ya No, estaba ya está con flujo. con tratamiento de fluconazol. Ya, ya, ya. Sí, Ujú. estaba ya casi Eddie, un mes. Eddie, en este Mm. ¿Y, caso, y el hemocultivo? ¿consideraste, aló, No, No, fue en como ese te caso digo, fue trauma. sí, fue un trauma, Fue fue un trauma. pinchazo, exacto. Ujú, Eddie, sí. y en este caso, ¿consideraste el tratamiento, digamos, para los gérmenes de traumática también o solamente micótico? Eh, Mira, te soy sincero, tal y como lo vi, era como una foto. Tengo las fotos acá que me gustaría, bueno, presentarlas. Era como un libro en el cual te decía endoftalmitis por hongo, y se veían los pequeños copitos de nieve en la parte inferior con una vitreitis de 1,5 cruces, 2 cruces. Ujú, Correcto. mm, sí. Y la respuesta terapéutica fue lo que me guió a hacer eso. Ujú, mm. Bueno, Bueno, sigue poniendo y a ver, nos cuentas cómo van. Pero sobre todo yo te diría, hay que ver bien, vigilar la toxicidad retinal, ¿no? Que eso sería lo que preocuparía. Exacto, Signos de que tengo toxicidad, entendido por los artículos, ya sea como que de alguna manera hay una evidencia muy fuerte que a esa dilución no es tóxica. A los diferencia, tóxicos. bueno, sí, a diferencia de lo que se pone al 5% o 1% para hacer el lavado, ¿no? Que sí es tóxica. Al 0.025% no muestra mayor toxicidad a nivel retinal. Me hace acordar este ácido, el dióxido de cloro. De repente sí resulta el dióxido de cloro. A lo mejor le pongo dióxido de cloro y resulta también, no creo. Eso sí debe ser más tóxico. No, no, eh, el dióxido para el COVID. Sí, por Sin eso la para el COVID. yodo. No, eso sí, no le voy a poner. en relación a este temita, la vez pasada que estuvimos conversando, estuvimos haciendo una revisión con los modelos. En realidad, en modelos, porque lo hizo un doctor en Japón, y también hizo previamente estudios en modelos biológicos.
y realmente así es como llegaron a una dosis no tóxica, ¿no? O sea, con estudios de electroretinograma, y en esa dosis que ha mencionado Eddie, parece que no altera la función retinal, ¿no? Es una dosis Claro. Estudios en conejos de 10 veces más esa concentración, ahí comenzaba a ya no ser tóxica. Entonces, por eso la disminuyeron a esa cantidad. Ok. ¿Alguien más que quisiera intervenir, aportar alguna pregunta? Hola, ¿me permite? Buenas noches. Doctora, buenas noches. Hola, buenas Hola, noches. ¿qué Buenas tal? noches a todos. Saludo la presencia de todos esta noche. Muchas gracias. Me gustó tu exposición. Estuvo muy bonita. Yo quiero decirles algo. En los prematuros que fueron mencionados, vemos las endoftalmitis por cándida. Y casi de rutina, o sea, esa es una de las interconsultas, ¿no? Ver si tienen cándida. El problema a veces es cuando no se tiene mucha experiencia en ver prematuros, cuando el prematuro tiene menos de 26 semanas, el vitrio es turbio, pero por la evolución natural del vitrio. Todavía no aclara completamente. Entonces, muchas veces no muchas veces, alguna vez me consultaron para controlar una vitreitis por cándida y no era tal, ¿no? Era una vitreitis, no vitreitis, sino un vitrio turbio, opaco, porque estaba en evolución por la prematuridad, por ser prematuros extremos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Tener mucho cuidado en estos pacientes y tratar de ver bien la periferia y buscar las bolas de nieve en la opacidad que se pueda ver. A veces es casi imposible, ¿no? Es porque el vitrio es muy denso, pero tratar de definir las bolas de nieve. No quedarnos solo con la vitreitis como diagnóstico de endoftalmitis endógena, porque de acuerdo a la edad podría ser simplemente un vitrio turbio por la evolución natural del desarrollo del vitrio. Eso quería contarles. Interesante. Muy bien. Bueno, queremos agradecer a los presentes por su participación activa en esta reunión y invitarlos para este día jueves. Vamos a tener al doctor Mateo, que va a desarrollar el tema sobre proliferación vitroretinal, junto con el doctor Víctor Alba, que se va a encargar de la fisiopatología, y la moderación del doctor Roca. Esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por su asistencia, Lorena. Muy buena exposición, gracias, y gracias por los aportes y la experiencia de todos ustedes que enriquecen estas reuniones. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Chao. Chao, buenas noches, nos vemos el jueves. Gracias. Bueno, maestro, hasta luego. Chao, chao, gracias. Manuel Segarra, que nos ha acompañado también. David, Cruzado, de todos los colegas. Doctor Robles, que estuvo por aquí también. Gracias, chao.